Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase. Hoy semana 7, estamos con la clase de miércoles. Vamos a trabajar, espero, el cierre del tema de trifásicos y empecemos de una vez. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer cuando necesiten. Queda el chat, pueden hacerlo con el audio, como les quede mejor. Voy a empezar a compartir pantalla de una sola vez. Hoy se cierre de el tema de trifásicos. La semana pasada, recuerda que estuvimos viendo tipos de conexiones, el asunto de tener un sistema trifásico balanceado y cómo más o menos interpretar el análisis de potencia, corrientes y tensiones en AC, porque realmente trifásico sigue siendo un circuito en corriente alterna, con la particularidad de que hay una relación de fase de más o menos 120 grados que se define y que eso produce como una sincronización en todas las variables eléctricas del circuito. Vamos a hacer la parte de, digamos, la clase de hoy, vamos a hacer unos 3 ejercicios de primero. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un circuito balanceado con alguna, digamos, manejo de hacer cálculos por ahí, diferente un poquito más a lo que hicimos la clase pasada. Luego vamos a hacer un circuito de un problema de análisis de trifásicos, pero donde nos van a dar información de potencia. Algo por ahí creo que también en la tutoría tuvieron que hacer o tienen que hacer en estos días. Y el tercer problema es un problema de circuitos trifásicos desbalanceados, para entender qué implicará cuando nos toque esa situación. Más el cierre de la clase, que va a ser la última parte, es entender qué significa y cómo funciona el método de los 3 y 2 batímetros. Más o menos esas son las 4 partes de la clase de hoy. Espero que hay unas simulaciones que tengo en Multisim, que va a ser bonito para ver la parte de 2 y 3 watímetros. Espero también, de hecho, no sé si ya están, si no ahorita al final de la clase recuerdo de que tengo que subírselas al TEC Digital, pero las simulaciones espero que las tengan ahí también, para que si ya tienen Multisim, que espero que sí, hagan pruebas y jueguen también con lo que vamos a hacer hoy. Este es el primer circuito que quiero resolver hoy. De hecho, este circuito es un problemilla del libro de Alexander, realmente, así como por cualquier lugar lo hubiéramos tomado, que me es suficiente para lo que quiero, digamos, trabajar con ustedes. Voy a tener aquí a la vista, siempre tengo que poner de algún lado la lista del chat, sobre todo, para saber si hay alguno que escribe algo durante la clase. Listo. Ahí ya los tengo. Ok. Vean que ahí bueno, el circuito es, digamos que así como está, vamos a tratar de poner aquí una idea. Si esto lo consideramos como, podemos como partir aquí, digamos, por así decirlo, podríamos considerar que esta sección de aquí es el generador trifásico. En algunas ocasiones estas cargas, ven que es una carga muy pequeña, de 1 ohm y de 0.5, digamos, impedancia inductiva. Esto usualmente es muy normal de que sea, digamos, la carga o la impedancia que define las líneas de transmisión, porque ya que las líneas de transmisión son cables, entonces va a tener una componente resistiva y también hay un efecto inductivo, digamos, que se genera en el cable a la frecuencia y otros efectos ahí físicos. O sea, más bien no esperaríamos tener como un efecto capacitivo en un cable de conducción. Entonces, más o menos ese es el modelo eléctrico, donde a veces la parte inductiva, de hecho, se puede ser hasta más pequeña y podría ser cero, donde lo que más interesa es la parte resistiva. Recuerdan que esta parte resistiva es de hecho la que produce las pérdidas de energía. Porque si yo tengo que pasar la parte eléctrica, la corriente,
sobre cables que transportan la energía a mucha distancia. Y en ese recorrido en el cable hay una cierta resistencia que significa una potencia que se consume en el traslado. Esa potencia no se contabiliza en los registros de consumo de las cargas y digamos que el generador, el que está vendiendo energía no la pierde, no la recupera. Y esto de aquí ven que es una carga, digamos, una carga motor. El otro día, y yo creo que hasta hoy va a seguir lo mismo, hablo mucho de motores porque, digamos, a nivel trifásico no es normal que, digamos, tener otro tipo de carga. La mayoría de los sistemas reales son motores en sí. Tal vez puedan haber algunas estufas o algunos calentadores, tal vez trifásicos muy grandes, pero la mayoría es lo que se piensa es en el concepto de motor. Pero una carga trifásica, en fin. Y digamos que aquí no me están, ahí dice que calcule la potencia absorbida por la carga. Entonces, pero igual, vamos a hacer un análisis completo. Vamos a hacer lo que, digamos, un análisis de la potencia de las fuentes. Vamos a hacer un análisis de las potencias de las líneas. Y vamos a hacer un análisis de la potencia de la carga. ¿Ok? Como es un circuito cerrado, significa que se tiene que cumplir la superposición de potencia. Que si nosotros hacemos la potencia, perdón, la potencia de las fuentes más las potencias de la línea más las potencias de la carga tienen que ser igual a cero. Lo mismo con potencia real, porque tiene que cumplirse superposición. Entonces, la potencia de las fuentes, pongámosle P sub S, para que se entienda ahí nada más. P sub L más PL mayúscula de load de carga tiene que ser igual a cero y también tiene que cumplirse para las potencias reactivas. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo de todo ello. Ahora, aquí la idea es, ya empiezo a tener configuraciones de diferentes conexiones. Aquí hay, digamos, el motor está en delta, pero las líneas, digamos que no están, digamos, conectadas ni en delta ni en estrella. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a hacer cálculos? Primero, vean que el sistema es trifásico balanceado. ¿Ok? ¿Qué necesitábamos para que fuese balanceado? Básicamente es que todas las líneas tengan, digamos, las mismas magnitudes. Fuentes, de que las tres fuentes tengan la misma amplitud. Entonces, las tres fuentes tienen una amplitud de 100 voltios pico. Bueno, voltios RMS, perdón. Lo otro que necesito para que el trifásico, el circuito en sí, el circuito trifásico sea balanceado es que las fases de los generadores sean exactamente desfasadas, valga la redundancia, en 120 grados, donde una fase de referencia, que aquí está, de hecho, ven que está la fase de referencia en 0 grados. Las otras dos, una esté 120 grados adelante y la otra esté 120 grados atrás. Si eso está así, es un trifásico balanceado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las dos fases restantes, tienen un desfase de 120 grados más o menos de una fase de referencia. Vean que de hecho aquí no tienen ni nombre ni A, ni B, ni C. Nada más hay una de referencia y las otras dos están en esa relación de fase. Y lo otro que necesito, de hecho aquí se sobreentiende porque no se especifica, pero al darnos una impedancia, por ejemplo en los inductores de las líneas, se entiende de que las tres fuentes tienen la misma frecuencia omega. Ese es el parámetro, digamos que casi siempre se sobreentiende, pero debe ser así. Si ese omega o el F, digamos, puede ser omega o F, en las tres fuentes fuera distinto, ya es desbalanceado. Entonces, si estas tres cosas en los generadores están presentes o se cumplen, más una cuarta, digamos, condición que sea que las cargas sean balanceadas,
si tengo todo eso, el circuito completo es balanceado. Vean que al menos, digamos, el motor, las tres impedancias en delta son del mismo valor y de hecho aquí está como parte del enunciado. Y las otras tres, o las cargas de la línea, con la cual está conectada los generadores y la carga, son iguales. Si alguno, cualquiera de todos esos valores que están ahí, de hecho, veamos esos 6 valores de la línea de transmisión, con solo uno que sea diferente, hace que el funcionamiento total del circuito ya no sea un circuito trifásico balanceado, sino sea desbalanceado. Lo mismo hubiese sucedido si nos vamos al motor. Si alguna de las tres fases de la impedancia en delta, si alguna de esas tres impedancias en delta fuera diferente, con solo una, el circuito ya es desbalanceado. Entonces, cualquiera de estas, digamos, 4 condiciones, tanto del circuito que carga los generadores, considerando en este caso líneas de transmisión y el motor, como las 3 condiciones de los generadores, que son magnitudes, fases y frecuencia, con solo una que no se cumpla es desbalanceado. Entonces, lo primero es darse cuenta si el circuito en cualquier situación, si me dicen que es balanceado o no, o si yo identifico si es balanceado o no. Entonces, en este caso, por supuesto, estamos entonces en un circuito trifásico balanceado donde se cumplen, digamos, todas las condiciones necesarias para que se mantenga ese funcionamiento, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos para poder hacer un análisis eléctrico? Al menos, bueno, vamos a llamar, no está así, pero vamos a llamar esta la línea A. Ya lo usamos nosotros para poder, digamos, trabajar, digamos, todos los cálculos que hay que hacer. Vamos a llamar esta la línea A, esta la línea B y esta la línea C. Esta va a ser la línea en neutro. Ahora, en la fuente, digamos, tenemos las tensiones de fase. Entonces son 3 tensiones de fase normales. Tienen amplitud 100 las 3. Vamos a usar la A, que es la de referencia. Entonces B va a ser la fase que está a 120 grados detrás, que es como está ahí, y C es la que está a 120 grados adelante. Si quisiéramos, también podríamos definir las de líneas, es posible que las necesitemos. Casi en cualquier análisis se necesitan ambas, así que las vamos a plantear aquí. Se necesitan tanto las de fase como las de línea. Recuerden que las de línea siempre van a ser raíz de 3 veces más grandes en amplitud que las de fase. Ese es el factor, digamos, de escalamiento en la amplitud que produce si yo mido la diferencia de tensión entre líneas. La AB puede ser de formulario, como ustedes, o que ya se lo sepan de memoria, o que lo tengan muy clarito. Recuerden que la línea AB va a ir 30 grados adelante de la N, que es la de referencia. Entonces aquí este ángulo va a ser 30 grados. Y después esta otra tiene que ser 120 grados detrás de 30, que sería menos 90. Y esta otra tiene que ser 120 grados adelante de 30 grados. Entonces esta tendría que ser 150 grados de referencia. Todos son de amplitud en voltios. ¿Ok? Y ahí tenemos, digamos, descripción de las tensiones en el generador. Algo que siempre va a ser necesario calcular si quiero hacer cálculos de potencia, necesito las corrientes de las líneas. Esta sería, digamos, la corriente de la línea C, la corriente de la línea B y la corriente de la línea A. ¿Ok? El detalle aquí es que no es un circuito que sea estrella, delta, estrella, estrella, o al revés, delta, estrella o delta, delta. Puro, como digamos de fórmula, así como están en las 4 conexiones que ustedes tienen. Entonces significa que hay que seguro, la idea siempre en este tipo de circuitos es simplificar las conexiones de las cargas, convertirlas en equivalentes que permitan llegar a una reducción donde sí tenga estrella, estrella, o donde sí tenga estrella, delta, y ya cuando llego a ese equivalente simplificado,
hago ciertos cálculos y después me devuelvo. Esa es, digamos, la idea. Por ejemplo, aquí, si yo agarro este delta y lo convierto a una estrella, siempre van a ser conversiones delta estrella, lo que hay que hacer en las cargas para poder trabajar esto. Si yo hago una conversión a delta estrella en la carga, entonces yo voy a agarrar el motor y que está conectado en un delta y lo voy a representar en una conversión en estrella. ¿Cuánto vale la impedancia delta del motor? Es un valor de 21 más J24. Si yo lo quiero ver en una representación equivalente en estrella, la impedancia de ese circuito en estrella, recuerden que es un múltiplo de 3 cuando es balanceado. ¿Quién es la que es 3 veces mayor o menor? Si uno no lo recuerda, nada más va y se fija para estar completamente seguro. Página 5, formulario. Y dice que la conversión, digamos, la impedancia en Y tiene que ser 1/3 de lo que es la impedancia en delta. Entonces, para que sean equivalentes. Entonces tengo que tomar 21/3 más J 24/3. Que esto es igual. 21/3 son 7 más J 8. Este valor que está aquí, significa que si yo lo cambiara, ese motor, lo vendo y compro otro con esa impedancia, pero que viene conectado en estrella, y lo conecto a las líneas, va a producir el mismo consumo de potencia, porque son equivalentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué significaría quitar este motor que está ahí y conectarle uno en estrella? Podríamos hacer algún manejo. Vamos a ver cómo lo hago, que quede bonito. Aunque no lo crean, voy a hacer aquí un... extraño, no funcionó. Preparar por qué. Ahora sí. Vamos a hacer aquí un arreglo. Muy a lo Paint, pues, de hecho. Vamos a hacerlo acá. La idea de esto entonces significa que aquí tengo la parte del generador y las líneas de transmisión, y lo que vamos a venir aquí es venir y conectarle una impedancia a cada línea donde esa impedancia va a ser la impedancia en Y. No sé si notan, tal vez no es como típicamente uno suele ver, de hecho en el formulario la conexión en Y, de que la conexión en Y viene la impedancia aquí, aquí está la otra impedancia, y así, exactamente en esa forma de Y. Pero a como está dibujado ahí es igual. Yo aquí tengo una impedancia, cada impedancia va a la línea, y hay un nodo común, que es este, que es de hecho el nodo que le ponemos como N mayúscula. Y listo. Como es balanceado, recuerdan que esto uno lo que hace es asumir
que esto podemos interpretar que estos dos nodos están a la misma tensión. Y que esté a la misma tensión es como si hubiese un cable. No existe, porque vean que en el circuito que nos dieron originalmente no está ese cable. Pero, aunque no existe, la diferencia de tensión es cero y eso nos permite asumirlo como que pudiese estar. Y para este caso acá, entonces tenemos que las impedancias ZY son 7 más J 8 ohms. Ahora, ¿cuál es el detalle? Vean que ahora las impedancias del motor quedan en serie con las de línea. Entonces podemos sacar una impedancia equivalente por fase. Llamémoslo un ZP de phase, donde va a ser las impedancias de la carga del motor más las impedancias de la línea. Que sería ZY que es 7 más J8 más 1 más 0.5J. Eso hace que la impedancia por fase equivalente sea de 8 más 8,5J. ¿Ok? Si esa es la impedancia por una línea, por ejemplo, si yo quiero calcular ahora la corriente de la línea A, igual que lo hicimos en los circuitos de la semana pasada, nada más tomo la fase A y la divido entre, en este caso, un ZP, que es la impedancia que está por esa línea. Esto fue 100 ángulo de cero entre, ¿cuánto sería? 8, 8 más J 8,5. Y eso nos da entonces la corriente de línea A. Sería 100 sería 8,57 con un ángulo de menos 46,74 amperes. Ya si tengo esta línea y si el sistema es trifásico balanceado, las tres corrientes de línea van a tener la misma amplitud y las fases van a ser, si esta es la fase A, que es menos 46,74, si le resto 120 grados, esa va a ser la fase B, que sería menos 166,74 grados. Y más bien, si en lugar de restarle 120, le sumo 120, el ángulo que queda para la fase sería 73,26 grados. Y ahí tenemos las corrientes de línea. Y ya con esto podemos empezar a hacer cálculos. Por ejemplo, potencia. Vamos a calcular potencia en el motor. Pregunta que voy a hacer para que ustedes se la respondan ahí y el análisis, digamos, lo puedan interpretar. ¿En cuál de las dos configuraciones calculo la potencia del motor? ¿La calculo aquí en estrella o la calculo, me tengo que volver a delta? Entonces, uno dice, si eran equivalentes, ¿para qué calculo yo entonces la potencia en delta si lo puedo calcular en estrella? Si ya lo tengo ahí. Si lo hago ahí, yo sé que la potencia que me dé en el motor que yo conecte en estrella tiene que dar lo mismo que era en delta. Si no, más bien hubiese sido erróneo lo que hicimos porque estábamos asumiendo que eran equivalentes. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia en el motor? Empecemos por una fase y después sabemos que son 3 veces ese valor. La potencia en la carga, que era como el motor. Vamos a hacerlo en la configuración equivalente en estrella. Necesitamos, para eso una impedancia, aquí lo que hay que aplicar es potencia normal. ¿Qué necesitamos?
necesitamos esta tensión de aquí, que podríamos llamarle, este es el nodo como A mayúscula. Entonces, esta es la tensión AN. Con la tensión VAN mayúscula y la corriente que pasa por ahí, que es IA conjugado, como son RMS, eso me daría la potencia compleja de esa línea. Vamos a ponerle LP para que sea de una fase, no es la total. Bueno, podemos hacer de una vez todo. La LP total es 3 veces ese valor. Y listo. Como es balanceado. Ahora, ¿cómo calculo el VAN? Entonces, la tensión de cualquier impedancia, la tensión que va a estar ahí va a ser IA por la impedancia ZY multiplicado por IA conjugado por 3. Esto va a ser igual a la impedancia en Y multiplicado por la magnitud de IA al cuadrado. Vean que esto lo hemos usado muchas veces, por 3. La impedancia de esto sería, el motor es solo 7 más J8 por esta magnitud al cuadrado. La magnitud era 8,57 al cuadrado por 3. Entonces 8,57 al cuadrado. Nos está diciendo que el motor, esto es un por, tiene una impedancia de 1542,34 más J 1729, 1762,68 volt ampere. Aquí está también, de hecho, el PL y aquí está el QL. Vamos a ver, entonces, ¿qué se me hizo esto? Ahora nos haría falta, por ejemplo, calcular la potencia, digamos, que es de las líneas de transmisión. Entonces yo creo que aquí ocupo otra página más. ¿Qué necesito de acá para ir a calcular la línea de transmisión? Por ejemplo, lo que necesitaría, la corriente que pasa por una línea y la impedancia de esa línea. Entonces, bueno, y aquí necesito también una tensión. A la larga, bueno, de hecho voy a llevarme todo esto. Voy a hacerle una copia de esto. Voy a tomar esto. Pegámoslo aquí. De acuerdo. Entonces, aquí lo que vamos ahora a calcular es la potencia de las líneas de transmisión. ¿Qué necesitamos de este lado para calcular eso? Vamos a definir la tensión que usemos. Esta puede ser, digamos, el VL. Y la corriente que pasa por esas impedancias sería IA. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? La potencia compleja de las líneas de transmisión va a ser 3 veces, porque son 3 fases, el VL, que es la tensión que queda en la carga de las líneas, por la corriente que pasa por ahí conjugado. 3 veces, ¿cómo calculamos el VL?
considerando entonces a ZL como la impedancia de las líneas por IA, y de nuevo IA conjugado. Tres veces, esto era 1 más 0,5J. Y esto sería entonces la magnitud de la corriente al cuadrado, que era el 8,57 al cuadrado. 3 por 8,57 al cuadrado por 1 más 0,5J. Esto nos da un resultado de... Ahora me dice aquí un error. 103,37 de la parte real más 51,69. Y volampere. De esto sería de acá. Vean que esto sería la potencia de las líneas real. Y esta es la potencia reactiva QL. ¿De acuerdo? Entonces ahora podríamos calcular, para ver la relación de todo esto bien, la potencia de las fuentes, de los generadores. Recuerden que si queremos usar el principio de superposición para calcular la potencia de todos los elementos, lo que necesitamos considerar es, si este elemento, que es en este caso la fuente, aquí estoy señalando las fuentes, voy a usar esta tensión, que es la que tiene él así, 100 ángulo de cero, yo tengo que usar la corriente que ingresa por el positivo para poder hacer ese cálculo de potencia. Esta corriente es menos IA. ¿Lo ven? Por lo tanto, para hacer ese cálculo necesito, para la potencia de las fuentes, son 3, como es balanceado van a ser iguales, entonces puedo hacer 3 veces la de la fase A. ¿Cómo sería la de la fase A? VAN por la corriente conjugada, pero esa corriente conjugada es menos IA. Entonces ya ahí, digamos, puedo calcular esto. 3, esto sería 100 ángulo de 0. Recuerdan que el menos es 180 grados, entonces esto es 8,57. ¿Cuál era el ángulo de IA? Lo tenemos ahí, era menos 46,74 grados. Y el menos que tengo aquí es o más, le puedo sumar 180 grados o restar. Yo preferiría aquí sumar para que quede en el rango que nosotros usamos normalmente. Conjugamos al final, aquí me daría falta que un paréntesis. Y ya, calculamos eso y esa sería la potencia de las fuentes, los generadores. Hay que tener nada más el cuidadillo de hacer bien eso ahí, al final. O sea, este ángulo equivalente quedaría de 180 menos 46,74. Ajá. Este ángulo aquí sería de 133,26. Pero ha conjugado, entonces a la hora de ponerlo con el conjugado tiene que ir en negativo. Esto da menos 1761,93 menos J1872,33 volt ampere. Igual, entonces aquí lo que hemos propuesto al inicio, que la potencia de la fuente más la potencia de las líneas más la potencia de la carga del motor tiene que ser igual a 0. Tiene que cumplirse el principio de superposición de potencia.
o de energía. Entonces aquí tendríamos menos 1761,93 menos 1000. Luego siguen las líneas. Las líneas era más 103,37 más J 51,69. Y esta sí no la recuerdo. Vamos a revisar. Esto es entonces 1542, perdón, 34 más J 1762,68. Calculando con cuidado a ver cómo sale. ¿Qué pasó aquí? Esto sí es este, punto 93 más 103. Por supuesto, aquí tenemos algo mal. Ya revisamos. Voy a poner esto acá. Menos 1872. La potencia de línea de transmisión da otro valor. Entonces metí los valores mal. Vamos a calcular eso de nuevo. 8,57 al cuadrado por 3 por... Totalmente. Muchas gracias, Lili. Estos valores están mal. No sé qué puse en la calculadora. Esto de acá da 220,33 más J y la parte reactiva de 110,17. Y aquí entonces cambia. Este valor de aquí y este. 220,33 y este sería de 110,17. Ahora sí. Esto es de 0,74 y este otro de menos 1870.
más 0,52, que en esas magnitudes que eran las potencias y todo esto es puro redondeo, digamos. O sea, esto estaría, digamos, para una conservación de potencia, bueno, ok. ¿Preguntas? De hecho, en la tutoría tenían una configuración ahí interesante de 3 cargas mezcladas entre trifásico en delta y estrella y una línea. Tenían que entender muy bien cómo hacer el equivalente hasta poder simplificarlo. Ese sí está bonito, pero que está, que si no me equivoco, es uno de los de la tutoría, de cómo entender la simplificación. Ven que este es un balanceado, tenemos cálculos normales de corrientes, tensiones, pero hicimos un reacomodo del motor para poder hacer el cálculo en sí mismo. Simplificarlo, o sea, llegar a una configuración simple. Si las piden, pero digamos, o sea, es que todo depende de qué pidan, o sea, de qué necesite yo, porque si me hubieran pedido nada más la potencia total, lo hubiera hecho con la impedancia del ZP, que era el 8 más 8,5, y con eso hubiera calculado las dos al mismo tiempo sumadas. Pero si me piden la información de las líneas o de la carga del motor, o así, tengo que separarlo. Todo depende de qué necesite obtener. Pero sí se podría usar ZP, que era el equivalente, y calcular de una vez la potencia de las dos al mismo tiempo. O de dos motores, o tres, o todo lo que tenga el circuito. Uno puede, depende de quién me pidan. Ahora, si no hay otra pregunta, este es otro tipo de problema interesante para resolver trifásicos. No, entonces ese es el que quiero complementar, que por ahí suele aparecer ejercicios que sean como de esta idea. Dice que hay una cierta bodega, cierto lugar, tiene 3 cargas trifásicas balanceadas. Y me dan la descripción de las 3 por potencia. Dice, una carga tiene tanta potencia con tanto factor de potencia. Así va. Me define las 3. Luego dice, las líneas tienen una tensión de línea de 208 voltios RMS y están a 60 Hz. Cada línea de transmisión tiene una impedancia de 0.4 menos 0.8 negativo. Determine las corrientes de línea y la potencia compleja que suministra, que llega a las cargas. Vamos a plantear, ve que aquí no hay un circuito, aquí hay que jugar con definir uno. Esta forma es una forma interesante de cómo quiero que planteen estos circuitos. Que de hecho es mucho como a veces pasa en la vida real. ¿Cómo vamos a representar las líneas? Con 3 líneas, así, horizontales. De hecho, bueno, mejor voy a hacerlas separadas por lo menos uno. Más. Voy a llamar a esta L1, L2 y L3. En la idea que esta es como la A, la B y la C con todo lo que hemos visto atrás. Las cargas, de entrada, veámoslos como cajitas. Ahí, la borré. Va de nuevo. Cada una de esas cargas va a estar conectada al trifásico. Vamos a hacer las conexiones así. Entonces, cada una de estas cargas tiene una conexión a cada línea. Como es trifásica, tiene que tener 3 líneas.
más o menos, espero que se den la idea. Aquí hay, digamos, usted le puede poner aquí un puntito para estar seguro que aquí es donde está conectado. No es como que haya ahí un montón de cortos. Solo que esta representación se ve así. Entonces, la carga 1, vamos a llamar a la carga 1, la carga 2 y esta la carga 3. Las tensiones de línea dice que el VL es de 208 volt RMS, y por ahí también decía la frecuencia de esto que estaba a 60 Hz. Y, bueno, nos dice que modelemos las impedancias de las líneas como 0.4 menos J,8. Para hacer eso, de hecho voy a tener que mover esto un poquito. Para dibujar aquí una impedancia para cada línea que me refleje las líneas de las impedancias de línea. Ok. Estas ahora van a ser en este circuito nuestras impedancias ZL. Y de aquí para allá, digamos que están los generadores. Las fuentes para allá. Entonces, si esta es la línea A, B y C, según podríamos usar, digamos, esto de ahí para atrás nosotros lo podemos asumir, asumir diciendo, ¿cuánto tendría que ser la fase AN? Vean que no nos dicen fases, digamos, de la fase AN, el ángulo de la fase. Entonces, uno lo que hace siempre para este tipo asume una fase de referencia. Recuerden que muchas veces eso es lo que hay que usar. Decidimos una fase de referencia y en función de esa fase hacemos todo el análisis. En muchos circuitos ya nos definen la referencia. Aquí no está definida porque no nos están hablando nada de las fases. Usualmente, en trifásicos uno va a escoger la fase A como la referencia poniéndole 0 grados. Pero uno verá, digamos, realmente cuál decide. Pero esto es lo normal. Tomar entonces, vean que esta es la fase. 208 es la amplitud de línea. Si yo quiero saber la amplitud de una fase es 208 entre raíz de 3. Y utilizo esta como referencia poniéndola en 0 grados. Luego uso VBN, igual, tiene que ser 208 entre raíz de 3 con ángulo de menos 120 grados y VC sub N ok, con estas tres, ¿quiénes serían las otras tres de línea? En lo que son los generadores. Tendríamos la tensión de línea AB, que es 208 con ángulo de 30. BC es 208 con ángulo de menos 90 y la otra era ¿sí? Estas son las tensiones que están en el generador, lo que llega por acá. ¿Okay? Ahora tenemos que las tensiones de línea y las cargas. Queremos calcular, vean que nos están pidiendo que calculemos las corrientes de línea. Lo primero que hay que ir detrás es eso. ¿Cuáles son estas corrientes? La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. La corriente de
Para eso, digamos, enfoquémonos en la corriente de línea A. Aquí hay una corriente de línea A1, aquí hay una corriente de línea A2 y aquí hay una corriente de línea A3. Son las de los tres motores o cargas que están ahí y la suma de esas tres da la total. Entonces, hay que hacer el análisis en busca de encontrar una a una de esas cargas. La A1, A2 y A3, esas corrientes. Vamos a enfocarnos en la carga 1, 2 y 3. Aquí, ¿qué podemos hacer? Hay dos caminos. No sé si alguno lo tiene claro o si lo podemos sacar entre nosotros. ¿Qué es más sencillo o qué es posible hacer? Calculo la corriente A1, A2 y A3, o podría calcular la corriente IA de una sola vez. Las dos formas son válidas. ¿Cómo puedo hacer para trabajar el análisis de un solo? Usar el principio de superposición de potencias, porque son tres cargas, tres motores. Me están dando las descripciones de la potencia ahí, parte del triángulo de potencia de cada uno. Si yo calculo la potencia compleja de las tres y la sumo, la puedo ver luego solo como una sola carga, como si solo existiera uno. Y al solo existir uno, ya sería un solo cálculo para la corriente IA. Yo pienso que es como esa parte es interesante verla y como que puede que sea más fácil. Tampoco es que la otra forma, hacerla por separado, complique mucho el cálculo. Espero que se entiendan. Yo lo que voy a buscar es la potencia total de las cargas. Donde la potencia total de las cargas es la potencia 1 más la potencia de la carga 2 más la potencia de la carga 3. Vamos por potencias individuales. Z1, qué sé yo. De esta potencia, vamos a dibujar completo. Vean que es atrasado, significa que es de este tipo. Lo que me están dando es la potencia aparente, o sea, lo que es que este de aquí es 16 kilovolt ampere y que el factor de potencia de este es 0.85. Esto me da un ángulo de coseno inverso de eso. 31,79. ¿Necesito más? Ya no, ¿verdad? Realmente. Para lo que voy a hacer, yo lo que necesito es Z1. Z no, la potencia S1. Y ya tengo la potencia aparente y el ángulo. Entonces, ¿cuánto es esta? Es 16 con ángulo de 31,79 kilovolt ampere. La potencia 2, ¿qué nos dicen de la potencia 2? Vamos a de la potencia 2 nos dan igual, bueno, de hecho viene igual la información, 12 kilovolt ampere, y nos dicen que para este el factor de potencia es de 0.6. Con 0.6 el ángulo es 53,13. Por lo tanto,
Esto es suficiente para decir que la potencia compleja 2 de la carga 2 es 12 con ángulo de 5313 kilovolt ampere. Vamos bien, ahora la 3. Ven que la 3 es una carga resistiva porque tiene factor de potencia unitario. Por lo tanto, la potencia 3 es igual a 8 con ángulo de 0 kilovolt ampere. Los de fase, porque es que lo que nos dieron fueron los de línea. Ve que aquí esto dice que las tensiones de línea son de 208 voltios. En la carga es de 208 voltios RMS. Bueno, aquí hay un detalle que ya vamos a ver en la carga. Dejémoslo ahorita, digamos, lo interpretamos bien eso en la carga. Digamos, pero digamos, lo que sí dice es que las tensiones de línea son 208. Entonces estoy usando la relación al revés. Recuerde que las de línea son las que son más grandes. Y son raíz de 3 veces más grande. Entonces, si yo quisiera las de fase van a ser raíz de 3 veces más pequeña. Es por eso que va el dividido entre raíz de 3. Pero ya casi, bueno, vamos por ahí. Creo que ahí, digamos, responde la pregunta que vos tenés. Ahorita seguimos más. ¿Cuánto da la potencia total? La total sería 16 ángulo de 31,79 más 12 ángulo de 53,13 más 8 ángulo de 0 kilovolt ampere. Aquí puse el ángulo al revés. Es 31. $31,79. El siguiente es 53,13. Y este es 8. De acuerdo, tenemos 28,8 más J 1803. Ok, esto es como si tuviésemos, vamos a ver, una carga equivalente conectada exactamente a las líneas que teníamos en el circuito.
¿Ok? Lo que tenemos es una carga equivalente. Ahora, se borró aquí. Vamos a ver. Ahora lo que necesitamos es calcular I1, y A, I2, B y C. El problema o el detalle, ¿en qué podríamos, digamos, trabajar eso? ¿Qué fórmulas hay para calcular esa corriente? Digamos que uno podría tener la fórmula de impedancia, o podríamos tener la fórmula de potencia. Ambas relacionan el cálculo, digamos, está en la corriente. ¿Qué es lo que conocemos en este problema? Lo que acabamos de encontrar es la potencia equivalente, digamos, de la carga. No conocemos la impedancia. De la impedancia, ¿qué conocemos? Solo el ángulo, porque recuerden que estos dos tienen que compartir el mismo ángulo. El ángulo de la potencia es igual al ángulo de la impedancia. Y necesito calcular I. El problema es V. ¿Cómo calculo V? De hecho, ya entendí por qué aquí dice en la carga. ¿Por qué? O sea, porque aquí dice que hay 208 voltios RMS en las cargas. Porque me está diciendo que este 208, de hecho no hay otra forma de calcularlo, es que ese 208 es aquí. Antes, o digamos, de que esté en las líneas de transmisión, o más bien aquí, en este punto. Ahí es donde tengo el VL igual a 208. Porque si no estuviera ahí, el problema que hago aquí no tiene, digamos, no lo podríamos resolver. Y de hecho es esto que dice la tensión de la línea en la carga es de 208. No dice antes de las líneas de transmisión o antes de las impedancias de la línea de transmisión, sino dice en la carga. Y la carga está hacia allá. Y de hecho, o sea, es la única forma de resolver el problema, para poderlo considerar así. Si eso es así, significa que aquí en estas líneas hay 208 voltios de ángulo. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? Aquí hay un detalle de cuál ángulo de referencia uso. Podríamos usar, si este era ABC, llamemos a este A, ¿cómo le llamamos para diferenciar? Bueno, más bien hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Para que quede bien. El punto es que si lo dejamos como ABC aquí atrás, estos ya no son 208. Esto no lo conocemos así ahorita. Y si a este de aquí le llamamos, no sé, A raya, B raya y C raya, esos son los que sí podemos definir aquí. Ahí. Ese sería VC. Este sería entonces los que nos están diciendo que son 208. Ve que como es balanceado, es de 208. Y yo lo que sé es, si uso este como referencia, el AB, que sería la tensión aquí, esta sería la tensión VAB raya raya,
La BC tiene que estar 120 grados detrás y la CA 120 grados adelante. El problema es que yo no puedo aquí inferir este ángulo de forma sencilla. ¿Por qué? Porque ese ángulo está definido dependiendo de que esta impedancia de aquí, las de línea, los ZL, hacen que ese ángulo cambie. Entonces ahorita, de hecho es que este ejercicio ya lo comprendí, que es normal en los problemas de los libros. Aquí lo que me están pidiendo es que solo calcule como que lo que se va a calcular es la magnitud de la corriente de línea. Asumir, digamos, esto, que esta ecuación que está aquí, de hecho la segunda, recuerden que esto es la, digamos, para poder calcular IA, hay que agarrar la potencia total, que es la que tenemos ahí, entre 3. Al dividirla entre 3, eso sería la potencia de una fase. Esa sería la potencia, digamos, de la fase A del motor equivalente. Y según esta ecuación tiene que ser igual a la, digamos, AB, raya, raya, por la magnitud de I conjugado, de IA. Si nosotros queremos calcular IA, de aquí vamos a ver, hay que pasar el V a despejar. Entonces sería la potencia total entre 3 dividido entre AB, raya, raya. Esto es igual a la corriente IA conjugado. Y para ya despejar, bueno, aquí lo puedo poner como última ecuación. Y si usted ya quiere calcular la corriente IA, lo único que tiene que hacer es la potencia total, en este caso, como un factor de 3, VAB, raya, raya, conjugado. Y ya ahí calcularíamos IA y ya sería la corriente total. El detalle es que para calcular IA con todo y su fase, necesitamos la fase de la potencia aquí adentro y necesitamos la fase de la tensión. Pero no la tenemos. La fase de la tensión no la podemos generar aquí de una forma, de hecho no hay forma de calcularlo. Aquí se está implícito esta pregunta donde dice que determine la corriente de línea, lo que nos está pidiendo es IL, donde IL es la magnitud, digamos, de las corrientes de las fases de línea, o de las corrientes fasoriales de línea. Creo que en trifásicos a veces, al menos el libro hace como esa idea de que es nada más la magnitud, y de hecho, aquí no hay otra forma de poderlo hacer si no lo asumimos así. ¿Qué significa? Que IL, que es lo que hace mención que es la corriente de línea, sería la magnitud de IA. Y usando la ecuación que está abajo, ¿qué es lo que entonces habría que hacer? La magnitud de IL va a ser igual a la magnitud de la potencia total entre 3 veces el VAB. El conjugado, aunque esté aquí adentro, calculando todo esto, cuando usted le calcula la magnitud a un número complejo o a su conjugado da lo mismo. Entonces aquí cuando solo quiero calcular la magnitud, esto va a ser la magnitud de la potencia compleja entre 3 veces la magnitud de la tensión AB. Y L es igual a la potencia aparente, porque de hecho eso es la magnitud de la potencia compleja, entre 3 veces la tensión de línea. Entonces IL va a ser igual. ¿Cuánto es esta magnitud? Era 28,8 más 18,3J es de 34,12 por 1000, porque es K, entonces sería por 10 a la 3 entre 3 por 208.
Profe, una pregunta. Sí, señor, adelante. ¿Usted está asumiendo que está en estrella, estrella? Es que La para carga diga, equivalente con las, con la fuente, ¿sí? Con el generador, ¿sí? no, podría estar en delta. Digamos, aquí no le interesa tanto a esto de que sea delta o estrella para este cálculo, porque digamos, lo que sí es cierto es que esta magnitud, vamos a subrayar acá, esta potencia que tengo aquí, que es la equivalente, si yo la Ujú. divido entre 3, sería la potencia de cada una de las fases, sin importar que sea delta Sí. o estrella. Ese es el punto. De hecho, ahí es como está el detalle. Donde yo la divido entre 3, ese 1/3 va a significar la potencia de cada fase sin importar que sea el motor equivalente en delta o en estrella. Ok, por ahí. Y lo otro es, digamos, las corrientes de línea, estas que están aquí, IA, IB y IC, lo que le interesa es cuánta potencia le está llegando a la carga. O sea, para poder relacionar esta ecuación. Ujú. Y no me interesa tanto el interior de la carga, que es lo que yo necesito saber cuánta potencia le llega y cuánta tensión tengo afuera. Si yo sé la tensión que tengo y la corriente, puedo hacer esta ecuación de impedancias, potencia, tensión y corriente. Es que de hecho ese es el gran detalle de este ejemplo. Yo no sé nada sobre las impedancias del motor, no los conozco. No sé si son en delta, no sé si son en estrella, no sé cuánto valen. De hecho, no puedo así calcular las impedancias. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer? Es, usando los valores de potencia, usar superposición y sumarlos y hacer una potencia completa. Y con esa potencia completa, hacer un análisis de cuánta sería la corriente que suministran las líneas para las 3 de una sola. Creo que anda por ahí, digamos, como esa suposición. Yo no estoy, digamos, ni pensando que es en estrella, ni pensando que sea en delta. De hecho, no lo sé. Ujú, sí, yo. Si fuera estrella, se podría calcular todo, ¿no? Ah, sí, es que si fuesen estrellas y conozco las impedancias, hago paralelos y simplifico Sería un y ejercicio parecido al pasado. más bien parecido al pasado. Hago simplificaciones sobre las impedancias. De hecho, preparar una cosa. Es que, digamos, lo que me extrañó es que no se usara todo de la impedancia de línea. Es que ya vamos a para estar seguro aquí un asunto. Ya te digo algo, voy a ver. El problema de las impedancias de línea aquí es, o digamos, el asunto aquí es, yo no sé o sea, de esta carga equivalente, yo no puedo sacar Z. No, y te entiendo, vamos a repensarlo para estar seguros, para que vean el punto. Yo no puedo calcular la impedancia de la carga, porque para poder calcularla necesitaría, yo conozco, digamos, necesitaría estos dos valores, este y este. Ah, bueno, yo creo que, dame un segundo ahora, a ver. Si ya yo tengo las, si se podría hacer, creo que aquí podríamos construir algo hacia atrás, de aquí en adelante sí se podría. De hecho, creo que eso es lo que hace falta del circuito, repensando más aquí. ¿Puedo calcular Z? Esa es la pregunta. El Z equivalente. El Z equivalente, ¿qué va a tener? Una magnitud y un ángulo, ¿correcto? Este ángulo a quién tiene que ser igual? Al ángulo de la potencia completa.
Entonces, este Z equivalente, si yo puedo calcular la magnitud de esa impedancia, perdón, y este ángulo, que este ángulo tendría que ser, yo lo hice aquí, ¿cuánto es esto? 32,43. ¿Podría yo calcular esta magnitud de Z? Y aquí sí, de hecho, eso sí, aquí así estaríamos asumiendo que es en estrella, porque de hecho necesitaríamos asumir lo que es en estrella para poder, digamos, ejecutar este cálculo. Asumiendo que es en estrella, es solo como una simplificación para poder hacer el análisis. Usted dice, ok, asumamos que es en estrella. Si es en estrella, si yo tuviese aquí ese motor conectado así, no más bien como es, me estoy haciendo. Y L es las corrientes que entra por cada línea. Si yo asumo que es en estrella, esa corriente es exactamente la corriente que está entrando aquí. Y esa magnitud es 54,68. Lo que necesito es esta caída de tensión aquí, digamos, el VP, para poder, digamos, calcular la amplitud de esto. Este VP, ven que es una tensión como de fase. Y aquí, si aquí afuera era 208, ¿de acuerdo? Porque así lo estoy viendo. De hecho, eso es lo que estoy tratando de ver así. Asumiendo, tratando de hacer un análisis de la carga de esta forma. Si aquí afuera era 208, ¿cuánto hay en el motor asumiendo que es en estrella? Va a ser 208 entre el raíz de 3, porque eso se reduce por puro nada más suma fasorial, que tiene que pasar en un trifásico a nivel de líneas y fases. Entonces, digamos, para esto, esta magnitud de Z equivalente se puede calcular como la magnitud de la fase en la carga entre la magnitud de la corriente que pasa por él. Esta impedancia equivalente, esta magnitud estaríamos diciendo que es 208 entre el raíz de 3 y esta es el 54,68. 54,68 y este ángulo lo estamos tomando del ángulo de la potencia porque tienen que corresponderse. Entonces la impedancia equivalente la podríamos analizar como un 208 entre raíz de 3 esto sería que 2,2. El detalle que vamos a ver por dónde podemos seguir aquí. Si esta la puedo trabajar como la impedancia equivalente en estrella, si está en estrella se puede combinar con las impedancias de carga de la línea. Aquí hay algo. Estoy revisando un valor por aquí.
Nada más para confirmar algo que si no fue que yo cometí un error. Este cálculo, si es 18,3, esta parte, si alguno hizo los cálculos y llegamos aquí bien. Tengo una duda si es 0,3, nada más. A mí sí me dio 0,3. 0,3. Ujú. Entonces fue que yo copié mal a la hora de nada más. Y las tres potencias que pusiste arriba son las mismas. Ujú. Entonces sí, yo creo que fue un cálculo, bueno, un error mío nada más de poner este aquí. Aunque eso es muy poquito, pero sí es un error ahí. Vamos a ver. Eso modifica en algún lugar un poquito seguro. 28,8 más 18,03. Bueno, sí modifica algo. ¿Cuánto te dio este valor, que es el que va aquí? $33.98, ¿verdad? Es que ese no lo hice. Pero a ver, ¿puedo revisar? Sí, pero si es que nada más eso, debería ser eso. Entonces, 33,98. 3 por 208. Bueno, es un pequeño cambio que ya se mete por ahí, pero es pequeñito. 54,46. Y aquí sería sin. Casi se está dando un aguacero, así que no sé si me escucha más o menos. Sí se escucha bien. Pero igual me da 202,2 redondeado. Se van los decimales por ahí cambiando. Ok. 46. No sé si me entendieron. Bueno, aquí hay una interpretación. A veces estos problemas, depende de cómo los planteen, quieren que uno los entienda de cierta forma u otra. El punto es, como teníamos que era 208 la amplitud de la tensión de línea en la carga, y es que lo dice explícito, basándonos en que lo dice explícito así, que el 208 es en la carga. El 208 que nosotros estamos usando es aquí en esta parte donde marcamos con verde, porque esa es la carga. Una cosa es la carga y otra cosa son las líneas. Eso sí es muy claro y cualquier redacción tienen que diferenciar en eso. 208 voltios son las amplitudes de línea en las cargas. Las líneas son los kilómetros de cable con los cuales conectan desde donde están los generadores, donde yo estoy conectando mis cargas. Por lo tanto, estos son los 208 voltios que estoy usando. No me está hablando de fases. Uno puede que tal vez diga, yo quiero usar esta fase como referencia en cero, pero vea que yo aquí la dejé como un cita X. Al rato puede ser que le podamos definir un valor y le podríamos ya poner nombres finales. Pero yo lo que sé es que las fases son más menos 120 grados, así como las pusimos, el A, B, raya, raya, la tensión B, C, BC, raya, raya, y la tensión CA, pero CA raya y A raya. Con ese 208 de este lado, primero, pudimos calcular IL de magnitud, que ese sí, digamos, estoy seguro de que está bien. Lo único que había que considerar, ya ahí estoy borrando algo que no. Lo único que sí había que considerar
es que aquí dentro tiene que ser 1/3 de la potencia, porque si usted usa la potencia completa, esta que está aquí, la potencia completa, estaría como calculando como una corriente de línea equivalente total, y no, yo lo quiero ver por fase, y para poderlo hacer por fase necesito la potencia de una fase que es la total, 1/3. ¿Ok? Entonces, de ese valor, de ahí que era 18.03J, que es este 3398 K por 10 a la 3, dividido entre 3 tengo la potencia aparente de una fase entre la línea, que es el 208, ahí hay un M atravesado que se escribió, no sé, en algún momento. Puedo sacar la corriente de línea. Con esta corriente de línea e interpretando la carga así, como de este dibujillo que quedó todo feo, pero espero que lo puedan ver ahí. Interpretando esta carga así, si yo la asumo que está en estrella, yo tengo 208 voltios entre las líneas. Si hay 208 voltios de amplitud aquí, entre las fases tiene que ser 208 entre 3. Entre la corriente que va por cada fase, que está la amplitud, yo puedo calcular entonces la magnitud de Z equivalente en cada fase. Y así saquemos Y, Z equivalente en Y. ¿Qué podemos entonces hacer ahora? O sea, es que aquí yo creo que este problema no sé en qué es que le falta información o de alguna forma. Dice la potencia compleja que suministra las cargas, ahí está. Y dice la corriente de línea. Para mí esas están ya las respuestas. Lo que, como dice Ignacio, es ¿qué hacemos con estas impedancias de línea que nos las dieron y no las usamos? Ahí es donde yo creo que el problema tiene como algo incierto o indefinido realmente. ¿Qué puede pasar aquí? Con esta impedancia de Z equivalente, de forma tal vez usted podría decir, yo puedo agarrar Z equivalente y sumarle la Z de línea. Con esta Z de línea tendría un Z total. Con ese Z total usted podría hacer un cálculo de potencia que consume tanto la línea como la impedancia de las cargas, las tres al mismo tiempo. No lo están pidiendo, pero lo podría hacer. Aquí yo creo que es que el problema está asumiendo o que uno tiene que interpretar algo muy raro o que le está dando la impedancia de línea solo por conocerla y no la necesita para lo que pide. Tal vez es lo que yo estoy usando es digamos, por interpretación es que aquí dice la tensión de línea en la carga es de 208 voltios. Al ser en la carga, lo estoy viendo aquí en la sección verde. Y yo puedo trabajar de ahí adelante. No sé si es... Creo que ahí hay algo en el problema que no logro razonar bien. O que el problema no está totalmente bien planteado para poderlo entender bien. No sé si me voy a explicar o si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, señor. profe, ¿de dónde salió el ángulo de la carga equivalente? De la potencia equivalente. Esta potencia Sí, aquí, esta potencia es 33,98, ángulo de 32, bueno, es 0,4 con el arreglo. Entonces este ángulo de aquí tendría que ser 0,4. ok, perfecto. Arregladitos, tienes toda razón. Bueno, sí, no sé si era eso. Sí, era eso. Ajá. 0,5. Ya hasta redondeando mal. No sé si alguno tiene otra pregunta. Si le quedó claro el enredo que hice, porque me disculpo el enredo que hice.
Pero yo creo que también el problema hizo que nos enredáramos un poco. No lo veo totalmente claro. Pues sí está claro. Gracias. Bueno, genial. Okay. Ese sería, digamos, el análisis. Al menos sí me interesa mucho cómo hicimos el análisis inicial. Ver las tres cargas de esa forma conectadas y poderlas hacer en una sola para hacer un análisis como equivalente, para buscar la línea de la corriente de línea de esas tres cargas. Y bueno, vamos a ver si más o menos logré dejarles claro ese. Espero que haya sido suficiente. Nada más quiero plantearles qué pasa cuando tenemos un trifásico desbalanceado. Un trifásico desbalanceado, sea el que sea. Recuerden que hace un rato en el ejercicio anterior, en el primero que hicimos, revisamos las 4 condiciones que necesitamos para que sea balanceado. Era amplitudes iguales en los generadores, que los desfases fuesen una fase 120 grados atrás y otra fase 120 grados adelante. Frecuencias iguales y que las cargas sean iguales. Si todas esas condiciones se cumplen, todo el circuito es balanceado. Con cualquiera de las 4 condiciones que no sea cierta, ya el circuito es desbalanceado. Normalmente la frecuencia de las señales del generador siempre deberían ser de la misma frecuencia, el mismo omega. Entonces lo usual es que se enfoque uno en la amplitud de las señales de generación, de las fases y las cargas. Este ejemplo, si ustedes revisan, ven que aquí está la fase A, fase B y fase C. Las tres tienen amplitud 110 y las tres tienen una fase 120 grados de retraso y la otra 120 grados de adelanto. Significa que el generador es balanceado. Si uno lo identifica así, de aquí hacia atrás, el generador trifásico es balanceado. Pero ¿qué pasa con lo que está conectado a él? Las tres impedancias de una estrella, como está ahí, son diferentes. Por lo tanto, la carga es desbalanceada. Si alguno de los factores no corresponde a la condición de balanceado, el circuito completo se asume como un circuito trifásico desbalanceado. Y digamos que eso es todo, porque cuando yo detecto que un circuito trifásico es desbalanceado, deja de ser, digamos, casi que trifásico. Se convierte en un circuito de CA. Y si yo usted, por ejemplo, ven que aquí dice que calcule las corrientes de línea, lo que me están diciendo es que calcule esta corriente y esta. ¿Qué hay que hacer? Problema de mallas y nodos. Y cálculos de potencia o lo que fuese, igual como si estuvieran en el primer parcial. Por ejemplo, este circuito, ¿qué sería lo más sencillo para calcular esas corrientes de línea? Hay dos caminos. Yo podría hacer, convertir la carga que está en Y, bueno, en Y. Podría agarrar la carga y convertirla en delta. Y si la paso a delta, viéndola como si estuviera en delta, es como si aquí tuviera una impedancia aquí, otra impedancia acá y otra aquí. Con estas impedancias podría calcular las corrientes que van acá, esta y esta, y el paso 3 un nodo aquí. Y así empiezo a calcular otro nodo aquí y otro nodo aquí y calculo las corrientes de línea. Otra forma,
sin hacer conversión delta o estrella, agarro el circuito así como está. Ups. Así. Agarro este circuito tal y como está, así, sin hacerle un tipo de conversión. Y podría entonces decir, hago análisis de mallas. Una malla aquí, que esta sea un I1. Hago una malla aquí, digamos, voy a marcarla así, I2. Son dos mallas, resuelvo las mallas y vean que así como está, según cuando yo resuelva las mallas, I1 a qué va a ser igual, allá. I2, perdón, IC va a ser igual a menos I2, porque ven que van contrarias en esta malla y en la dirección de IC y I2. Y ya la última que es IB va a ser igual a I2 porque ven que van en la misma dirección, I2 y IB sería I2 menos I1. Entonces esos son los dos caminos de un análisis de CA de fase normal. O lo resuelvo por mallas y aquí saco las tres corrientes de línea. O lo resuelvo, puede ser si una conversión es de estrella delta y sigo el análisis por ahí. Normal de impedancias y nodos. Si tengo que hacer cálculo de potencias, hay que hacer el cálculo de potencia para cada impedancia por separado, porque la ecuación que no es cierta de aquí en adelante es que la potencia de total vaya a ser igual a 3 veces la potencia por fase. Eso deja de ser cierto cuando es desbalanceado. De hecho, cuando es desbalanceado usted no puede usar ninguna ecuación de las que asumíamos como de 3 veces y todo eso, de más 180 grados menos. Esto o la relación de fase, más bien 180 no, de más menos 120 grados, tampoco. Todo esto desaparece y lo que se convierte en un circuito normal de CA. No lo voy a resolver porque me interesa que veamos las simulaciones de 2 y 3 watímetros. Y apenas tengo como los 10-15 minutos para poderlos ver con cuidado. Y es un problema, digamos, de CA normal. No sé si tienen alguna pregunta en sí, pero al menos lo que sí necesitan conocer es nada más eso. Bien, en el examen de CA les puede salir en este primer parcial un trifásico desbalanceado y es un circuito nada más de CA, que tienen que hacer corrientes y tensiones y potencia. De hecho, voy a ver, digamos, en el material, es por tiempo. En el material yo voy a terminar aquí en el espacio en blanco de la página. Voy a calcular las corrientes de línea para cuando le suba los apuntes al TEC digital ya tengan ahí como la respuesta a este ejercicio y para que lo terminen, lo revisen, pero no lo voy a hacer aquí para aprovechar el tiempo. Ahora, tenemos circuitos trifásicos balanceados y desbalanceados. Eso es como donde empieza. Luego de eso, diferentes conexiones, estrella, delta, delta, estrella y todas las otras dos que hay por ahí. Y en general es calcular potencias, tensiones y corrientes. Y que siempre hay algunos factores ahí interesantes de raíz de 3 más menos 120 grados en las fases y es otro por ahí. El método de los 2 y 3 watímetros es solo, digamos, una forma como se hace en la práctica, en la calle, para hacer medición de potencia en sistemas trifásicos. Watímetros ya nosotros los vimos, digamos, en clase. Sabemos que es el instrumento que se utiliza para medir potencia real. Lo que mide es potencia real. Recuerden que hay hay 3 tipos de watímetros. Bueno, no, perdón, hay 2 tipos a nivel, digamos, como instrumento, como símbolo que nosotros lo vemos. Sea que lo veamos como un símbolo en forma de cuadrado
o sea que lo veamos como un símbolo en un circuito eléctrico, en un diagrama. A veces le ponen el W, de entender que es un batímetro. Sí, están los batímetros, pero que son de 3 terminales, podría, digamos, verse así. Pero también podría ser de que tengamos un batímetro como es el que viene en Multisim, que viene, de hecho, lo voy a poner así, para que se vea igual, de 4 terminales. ¿Ok? De 4 terminales es, por ejemplo, era, si usted quiere medir la potencia en una impedancia, el de voltímetro, el que va a medir la tensión, tiene que conectarse, si este es el más bien era al revés. Asumamos que este es el más. Tiene que conectarse en paralelo a la carga que yo quiero medir. Y el de corriente tiene que conectarse, si esta es la patilla de más y esta es la patilla de menos, por aquí tiene que venir la señal del circuito que le da la corriente y aquí se conecta la carga. Ahí hice como mucho enredo, mejor lo hubiera puesto al revés. Ponerla como menos y como más. Esta se conecta aquí y aquí el circuito. ¿Estamos claros? Es como un repaso y lo hemos visto la otra vez. Este instrumento está midiendo la potencia de esta impedancia Z. El método de los 2 y 3 watímetros es usar 2 o 3 watímetros para hacer la medición de una potencia de una carga trifásica. Vamos a empezar a ver esta carga. Vean que ahí, esto que está aquí, yo creo que aquí no raya. Esta parte no. Vamos a hacerlo con el mouse. Esto que está aquí es un motor, digámoslo así, que tiene 1 kilo ohm de parte resistiva en cada fase y tiene una resistencia de 1 Henry, una inductancia de 1 Henry. Vean que está conectado en estrella. Esto aquí donde estoy señalando, este sería como el N mayúscula, y esta sería la fase A, B y C. Vean que aquí hay 3 batímetros y después hay 2. El batímetro M1, M2 y M3, vean que están conectados acá. Vean que la corriente I está midiendo, viene la corriente, entra y sale y va a la carga. Entonces, este batímetro de arriba está midiendo la corriente IA. De hecho, vamos a ver cómo le hago para poderlo subrayar diferente. Así. ¿Ok? Entonces, vea, este batímetro está midiendo la corriente IA del motor. Este otro batímetro está midiendo la corriente IB y este batímetro está midiendo IC. ¿Ok? Están conectados en serie con cada una de las fases. Ahora, las tensiones. Vean que este está midiendo aquí esta tensión, que este nodo de aquí es el VAN, y el otro, que es el negativo, están conectado al neutro al N minúscula del generador, el nodo común, que de hecho aquí está como la referencia de la simulación. Entonces, ¿qué está haciendo este batímetro? Si lo hacemos como en cálculo, este batímetro, la potencia 1 que mide ese batímetro, el 1, es la parte real de VAN por IA conjugado. Recuerden que la parte real, porque el batímetro solo mide el P, no puede medir el Q. Entonces, de esto que está aquí, que esto que está aquí adentro de la potencia compleja, él nada más me da como valor la parte real. El batímetro 2, que es este que está aquí abajo, me va a dar la parte real de VBN por IB conjugado.
porque ven, está midiendo IV y la tensión que le está viendo la segunda fase que está a menos 120, y 100, que es la VBN. Y el batímetro 3, la potencia real de VCN por IC conjugado. Y de hecho el método de los 3 watímetros lo único que dice es que la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Usted conecta los 3 batímetros, enciende el circuito o en funcionamiento, mide las 3 mediciones eléctricas de potencia. La suma de las 3 da la total. Pero aquí es donde viene la otra parte para complementar esto. ¿Qué está midiendo aquí el watímetro 4? Que el batímetro 4 es este como XWM4. ¿Qué está midiendo hacia allá? Está midiendo la corriente IA, ¿verdad? Pero vean cuál es la tensión que está midiendo. ¿Dónde está conectado este? El positivo está conectado a la línea A. ¿Y dónde está conectado el negativo? A la línea B. ¿Cuál es la tensión que él está midiendo? Es la tensión de línea AB. Entonces es la tensión de línea AB. Eso es la medida que él va a darme. La parte real de la multiplicación de esos dos fasores, donde el segundo va conjugado. ¿Y qué está calculando el watímetro 5? El watímetro 5 está midiendo la corriente que va en la línea C, que es la que va abajo. ¿Y cuál es la tensión que está midiendo? Está midiendo la línea C y el negativo, vean que va aquí hacia arriba y se conecta a B también. Entonces él está midiendo esta tensión. Esta tensión es ICB. Porque vean que el más está aquí y el menos está allá. VCB. Hay que tener cuidado porque vean que es CB. Y recuerda que en las líneas la que es común es VAB, VBC y VCA. Esto, VBC, es igual a menos VCB. Este menos es importante porque cuando uno analiza la potencia del watímetro 5 este es el método de 3 batímetros. Usted conecta los 3, así como está en estas 3 ecuaciones, y la suma de los 3 da la potencia total. Este es el método de los 2 batímetros. Y el método de 2 batímetros dice que la potencia total es nada más la suma de P1 y P2. Ahora uno dice, ok, ¿eso será cierto? Entonces uno nada más veamos cómo nos da la simulación. Si tomamos esta simulación y la encendemos así como está, vean que las fuentes son balanceadas y la carga es balanceada. Ahí ya están las mediciones. Entonces, para hacer estos son las 5 mediciones de los batímetros, entonces. Y para que quede aquí, que quede bonito en las notas, vamos a llevarnos esto hacia allá. ¿Qué dice entonces el método de los 2 y 3 watímetros? ¿Cuánto sería la potencia total? Ven que P1, P2 y P3 son iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque el circuito es balanceado. 5,293. Entonces, esa potencia total anda como 3 por 5,293. Nos está dando que la potencia real de consumo es alrededor de 879 watts. Ahora, esto es
usando 3 batímetros. El método de los 2 batímetros dice, si usted los conectó como lo explicamos, no se puede hacer si uno los conecta de otra forma. Es exactamente conectados a como está ahí. Única conexión posible. Si usted lo hace, la potencia total va a ser igual a la medida del 4 más el 5. Y entonces el 4 nos dio 6,206 más 9,673 de la potencia total. Matemáticamente, en el libro está, usted puede agarrar las ecuaciones y demostrar por qué el método de los 2 batímetros es equivalente al método de 3. Y la mate sale bonita. Hay un poquito de trigonometría, cosenos y senos para entender, digamos, la equivalencia. Pero en la práctica, en esta simulación, de hecho, se ve de que corresponden. Ahora, ¿ustedes qué harían en la calle? Si uno tuviera un sistema trifásico y necesita ir a medir la potencia que consume. Depende de qué necesite. Si es balanceado, ¿qué harían ustedes? Si ustedes tuvieran esto que está aquí, ¿cuál sería el menos esfuerzo por realizar? Entonces uno dice, agarro solo un watímetro, lo conecto como este, mido y multiplico por 3 porque sé que es balanceado y ya, con uno resuelvo todo. Pero digamos, ese sería el jugársela ahí muy bien. Otra forma de hacerlo es, necesitaría 2 batímetros, conecto los dos, el 4 y el 5, sumo el resultado de la suma de las potencias y me da la total. O el último método es, compro 3 batímetros, los conecto y la suma de los 3 me da la potencia total de la carga. Ese sería, ven, este es donde aquí yo tengo, digamos, una carga en estrella. La parte interesante es que esto es escalable a otros tipos de circuitos. Por ejemplo, ese es en estrella. Si yo lo paso a un delta, vean que las impedancias del delta son iguales. Un K más un Henry. Si usted pone a simular ese circuito, tiene la conexión de 2 y 3 batímetros. Aquí están las potencias. Si usted suma las potencias 1, 2 y 3, el valor, vean que da un poquito, da como 47 algo. Porque con solo verlo es 15.8 por 3. Y si usted agarra este y lo suma, también dan 47 y algo. De hecho, así es, simple ojo, y de hecho dan igual, perfecto. No lo voy a ir a calcular para que vean que es pues, por tiempo. El método de los 3 batímetros y de los 2 es escalable a, ya aquí llevamos 2 casos, balanceado, estrellas, balanceado, delta, y la parte interesante es que esto aplica si usted desbalancea el circuito. Voy a devolverme a la estrella. ¿De acuerdo? Este es el que estábamos viendo hace un rato. ¿Qué esperarían ustedes si yo agarro la línea 1 y en lugar de verla, que es de 1K, la pongo en 500? ¿Qué es lo normal? De los 3 batímetros, 1, 2 y 3, el 1 debería dar más bajo, ¿verdad? Porque la impedancia es más alto, perdón. Porque si la impedancia es más baja, hay más corriente, más potencia. Pues más o menos. O sea, eso es una idea. Recuerden por qué esto se hace como al ser desbalanceado,
¿Qué es lo que pasa cuando es desbalanceado? Que hay que hacer el análisis completo. Y el problema del análisis completo cuando es desbalanceado es que este nodo, de hecho es el principal detalle, el N mayúscula y el N minúscula ya no están a la misma tensión. Por eso hay que hacer el análisis del circuito completo. Pero vean el detalle aquí que esto sí se da. Si ustedes toman estas 5 mediciones que están aquí, así como está, y hacen la suma de los 3 primeros, 4.866 más 6.506, da 18.23. Si usted agarra los otros dos, 6.925 más 11.312, da 18.23. Entonces usted quiere decir que si usted hace las mediciones de los watímetros y aunque las cargas sean desbalanceadas, vean que ya ahí estoy poniendo con solo una fase que es desbalanceada, el método de medición se sigue cumpliendo. La suma del 1 y el 2 y el 3, perdón, me da la potencia total, o la suma del 4 y el 5 también me da la potencia total. Entonces esto aplica para circuitos balanceados, desbalanceados, en estrella o en delta, pero hay un caso que no aplica. Hay una condición en la cual no aplica, y de hecho, aquí está en la simulación 3, pero digamos, el caso que no aplica es desbalanceado. Solo el método de los 3 watímetros, de hecho es así, el método de los 3 watímetros aplica siempre. Siempre que usted conecte 3 watímetros a la carga trifásica, la medición de los 3 watímetros va a dar la total. El método simplificado, que es el método de los 2, porque se ahorra un watímetro, no sirve cuando el sistema es desbalanceado, como este caso, que si ustedes ven la carga es desbalanceada, y existe conexión en el neutro, que es el cable que ven amarillo o anaranjado que va abajo. Si existe conexión en el neutro, el que está abajo, la potencia de los watímetros 4 y 5, al sumarlas no me da la potencia total real. No funciona el método de los 2 watímetros, pero si usted toma la potencia 1, 2 y 3, esa sí le da la total. Entonces el método de los 3 watímetros sirve siempre, y el de los 2 no funciona si es desbalanceado con conexión en el neutro. De hecho, por tiempo y para cerrar, digamos, y para no hacerlo como la carrera, el viernes voy a repasar estas simulaciones un poquito y que, digamos, hacemos algunas revisiones con calma de esto. Los voy a repasar en los primeros 30 minutos, no veo ser problema. Terminamos de ver estos detalles del método de medición, como un repaso al inicio, y después hay que empezar con redes de 2 puertos. Sí hay que verlo, entonces al menos en la introducción de redes. No sé si tienen alguna pregunta. Yo voy a subir las simulaciones a una carpeta digital donde están las otras. Voy a subir el archivo de apuntes con el cálculo del anterior completo. Audio Jungle.